Taba Networks presenta. Cuando las estrellas vagan, cortejando a la luna, y las horas pasan, llenando el espacio de bruma. Cuando revienta el viento sobre mi cama vacía, menciono tu nombre para despertar el alba, a ver si en mi plegaria me devuelves el alma. Menciono tu nombre con la esperanza encendida, para ver si se apaga y me devuelves la vida. Cuando se apaga el día y el ramaje se esconde, las paredes repiten tus palabras tan frías. Cuando las horas bailan alrededor de mi herida, menciono tu nombre para despertar el alba, a ver si en mi plegaria me devuelves el alma. Menciono tu nombre con la esperanza encendida, para ver si se apaga y me devuelves la vida. Cuando las olas cantan, empapadas de viento, y me llega el recuerdo de mi alma en tu cuerpo. Cuando tu sombra abraza por la mitad de mis días, menciono tu nombre para despertar el alba, a ver si en mi plegaria me devuelves el alma. Menciono tu nombre con la esperanza encendida, para ver si se apaga y me devuelves la vida. Wow, qué bella canción. Pues manifiesto el gusto de estar con ustedes como cada miércoles, y hoy tendremos algo diferente un poco porque vamos a hablar de dos motivos. Una empresa normal, una empresa y que desea hacer cultura. Eso es lo bonito, que una empresa que desde luego tiene una finalidad comprensible, que es la de tener rentabilidad económica, también busca esa rentabilidad social que tanto mencionamos, que es la cultura. Ustedes saben que para la Orquesta Filosófica la cultura es de la mayor importancia, entendiendo también como cultura es algo más amplio que el arte, pero aquí nos vamos a concentrar un tanto más en el arte, porque creemos que un país que tiene espiritualidad, pues se dedica menos a la violencia. Y por eso nos da mucho gusto entrevistar a Héctor Gutiérrez, que se dedica a las dos cosas, ¿no? Pues, gracias, René. Lo intentamos, ¿no? Sobre todo lo de la rentabilidad, ¿no? Sí, crear empresa es, en realidad, involucrarse en la comunidad, ¿no? Yo creo que crear empresa, esencialmente, es crear comunidad, con tus colaboradores, con tus clientes y con tus socios.
Y sí, efectivamente creo que el espíritu de una empresa es también generar riqueza. Cuando eres un empresario, este país está lleno de empresarios como yo, muchos, sobre todo empresas pequeñas y medianas como es Coneix. Y entonces tú no tienes más recursos que los que tú vas formando o creando. De manera que esta suerte de cacería, ¿no?, se vuelve o puede ser muy descarnada. Y este escape a través de la cultura y de utilizar recursos y energía y fuerzas, también para participar de lo bello o para participar de la cultura, le dan sentido a ese trabajo. Pero también generan valor y también generan otras formas de riqueza. Entonces, si vamos a que el papel de una empresa es generar riqueza, yo diría que es una obligación generar este tipo de riqueza también. Y en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Esto no es una invención mía, yo creo que por ahí ha habido muchos experimentos antes, ¿no? Y el mundo de la cultura está, como tú dijiste, en un país como el nuestro, ahí, ¿no? Hay mucho talento, hay mucha gente muy valiosa como tú. Gracias. Y encontrársela y hacerle caso es casi una obligación, ¿no? También te diría que no es una empresa tan rara en esto. Cada vez descubro más locos, ¿no? Ah, qué bueno. Alguien me mandó justo hoy un mensaje que decía, qué bonito es estar loco y andar suelto, ¿no? Yo creo que sí, que esta búsqueda y esta forma de apoyar está cada vez más presente. Y creo que además, en un momento como la pandemia, en donde además el Estado ha tenido que dar algunos pasos atrás en el apoyo a la cultura y a la ciencia, principalmente para atender la emergencia de salud y la emergencia financiera, yo creo que dejó espacios ahí abiertos para que la iniciativa privada o los empresarios, y otra vez, yo creo que sobre todo los medianos empresarios, ¿no?, los empresarios que deciden más allá de los corporativos y siguen siendo personas, tomen este papel y este pañuelo para mantener viva nuestra identidad, nuestros talentos, nuestras tradiciones y sobre todo nuestros mensajes, ¿no? Sí, nos estabas contando algo que es muy interesante mencionar, que es la mediana y la pequeña empresa, porque tienen un papel cuando se dice que hay que buscar equilibrios y que la competencia los da. Pues eso se da cuando hay muchas medianas y pequeñas empresas. Cuando hay unas poquitas empresas grandotas, realmente no hay competencia, eso es lo que sucede. Entonces, que hay una versatilidad de productos y que entre ellos haya, desde luego, competencia con ética. Es muy bueno para un país, democratiza y sí genera los equilibrios necesarios que tienen, sobre todo regiones como la nuestra, Latinoamérica, en donde los desequilibrios económicos son muy altos, por razones históricas, ¿no? Pues sí, la falta de democracia y la desigualdad financiera y la desigualdad en las oportunidades, pues están ligadas, ¿no? Junto con la violencia. Junto con la violencia, sí. La pequeña y mediana empresa no solamente son competencia, ¿no? En América Latina son y han sido desde tiempos inmemoriales, desde que nacimos como países, la manera de hacer empresa. También se llama la empresa familiar, aunque no necesariamente esté formada por gente que viene de la misma cepa, ¿no? Mi familia más cercana son mis colaboradores, paso con ellos todos los días, todo el día, compartimos hambre, sudor, lágrimas y sueños. Y esta idea, ¿no?, de comunidad, compitiendo por otras comunidades, porque finalmente sí, los mercados son finitos, la chuleta se acaba y no alcanza para todos, pero la diferenciación, la competencia, y no solamente la competencia de los pequeños contra los grandes o de los grandes contra los pequeños, sino la competencia en general entre todos, sí genera democracia y sí genera valor. Porque para competir tienes que diferenciarte, igual que en la naturaleza, y tienes que volverte más apto. Y volviendo a este tema, el participar de la cultura y el que una organización como Coneix participe activamente de proyectos culturales nos diferencia y nos da credibilidad. Y esta es la manera en que en este acto de competir, participar activamente de la cultura, se vuelve muy redituable. No es nada más, como decíamos el otro día, el deducir impuestos o ganar por la venta de los libros. No. Se gana credibilidad,
se gana posición, se comparten ideas, te vuelves un referente y eso te diferencia y te posiciona con tus clientes. Pues sí, yo creo que finalmente actuar bien te da una ganancia social, además. Por lo pronto saber que estás creando un mundo diferente, un mundo tuyo, un mundo más al alcance de todos. Y ya eso es una ventaja. Respecto a lo de la familia que se hace en una empresa, me recordaste una obra de teatro que vi con los franceses, en donde un día se ponen a hacer cuentas y se encuentran con que pasan más tiempo entre ellos que con la familia. Y se desbarata todo, ya empiezan a confesarse lo que siente uno por el otro. Sí. Bueno, eso pasa. Digo, en Conesh hay gente que se ha casado. La gente en Conesh tiene mucho tiempo. Y yo creo que una parte tiene que ver con esto. Es decir, nosotros no tenemos rotación. Creo que el modelo de empresa que hemos creado juntos nos hace permanecer juntos. Y con 17 años que tenemos trabajando juntos, los muchachos llegaron muy jovencitos, la mayoría. Después se formaron parejas, han nacido niños. Claro que somos una familia o una tribu. Y claro que primero nos aterramos, ¿no? Nos da mucho miedo, ¿no? De repente verte rodeado por estos seres humanos distintos que vienen quién sabe de dónde y que se empiezan a volver tan familiares y tan cercanos. Y entonces hasta que reconoces que la familia que te fue dada es esa y nos cuidamos como tal. Y otra vez esto vuelve a ser una cosa que materializa ese vínculo, ¿no? A través de lo poético y también parecería una locura en una empresa, ¿no? Hablar de valor poético. Es tal vez, pero claro que hay un valor poético en crear empresa. Y claro que hay un valor estético en crear empresas. Y claro que hay un valor legítimo, el amoroso, a la hora de crear una empresa junto a personas. Porque las empresas se trata de personas comunicándose y relacionándose. Es eso, ¿no? Pues la Orquesta Filosófica, somos una sociedad civil, somos empresa también. Muchos confunden con asociación civil, ¿no? Pero somos sociedad civil. Sí deseamos ganar y ganar bien haciendo algo bueno, que es promover arte, ciencia y reflexión política. Entonces sí, estamos también en eso. Lo que pasa es que la Orquesta Filosófica tiene un pésimo director, que soy yo. Mira, como con él, y ahí sobrevivimos. Creo que vamos por el mismo tiempo, ¿no? Igual la constante es ser pésimo director. Sí, les digo a los compañeros, realmente ustedes más que mis socios son mis víctimas, pero qué buena definición, la voy a robar. Para los que me están viendo. Tenemos que mejorar nuestras cosas. Sin embargo, ya llevamos 11 años sobreviviendo y con la satisfacción de hacer cosas que nos gustan, como estos libros de Olof Palme, de quien estábamos hablando, este personaje maravilloso. Salió una película de Netflix, pero no habla de él, hablan de cómo lo asesinaron o del misterio de cómo lo asesinaron. Pero sería muy bueno hacer una, por ahí hay un video sobre la vida de este personaje que fue, pues, siempre centrado, siempre objetivo en la idea de que no se abuse. Por eso tuvo como enemigo al gobierno pretoriano, el de Sudáfrica, que era racista. Tiene por ahí un detalle bellísimo que dicen que con unos amigos supieron que le había negado la universidad a unos sudafricanos por ser africanos negros y les mandaron sangre para ver si con sangre blanca ya los admitían en la universidad. Sí, porque pasa de un sentido del humor maravilloso. Sí. Que es... Sí. Decía que el primer trabajo que le dieron en la escuela fue box y teatro, decía, ¿no? Y curiosamente por eso me dediqué a la política, porque ya sabía manejar box y teatro. Pues qué más, ¿no? Sí. Pero yo era un político, yo también diría que era empresario, ¿no? Tus papás eran empresarios, su papá era empresario. Sí, y venía de la clase privilegiada y utilizó sus privilegios para generar valor a partir de sus ideas en un mundo enfrentado en la Guerra Fría, sí, en esta competencia descarnada, hablando de otras cosas pues, como el humanismo, ¿no?
en donde empezó a poner en el centro de las personas la responsabilidad de cambiar y hacer más bello el mundo. Sí, sí, Me encanta el personaje, es raro, ¿no? Yo creo que la historia lo enterró un poco, tal vez por las condiciones de su muerte, no lo sé. Porque se murió precisamente, por eso estaban hasta los sospechosos, eran la CIA y la KGB y demás, porque se murió cuando estaba teniendo mucho auge lo que se llama el neoliberalismo, cuando se estaba buscando mucho el neoliberalismo. Y él fue un sabio opositor al neoliberalismo. Él dijo, si es neoliberalismo se impone, en menos de 30 años este será un mundo más violento, con más separación de familia, con más uso de droga, etcétera, porque está basado en el egoísmo. Y entonces como quisieron también para que personajes como él, que me gustaba mucho, creo que el otro día lo comentábamos cuando decían que los impuestos eran como castigar la eficiencia, porque entre más ganabas, más pagabas. Decía, pues mira, si tienen trabajadores con conocimientos es gracias a la educación pública, si tienen carreteras es gracias a que el Estado crea carreteras, si sus trabajadores son saludables es gracias a que el Estado se hace cargo de la salud. Entonces es lógico que el que más se beneficie, más pague, ¿no? No tiene por qué. No hay otra aritmética, sí debería ser. Yo Sí. también creo que hay una pirámide invertida en ese sentido, y no necesariamente, pues con él se dedica para vivir al mundo de los impuestos. Somos una empresa certificada por el SAT para generar factura electrónica y comprobantes fiscales digitales. Y en esto hemos encontrado muchas oportunidades para hacer un negocio decente, ¿no? Pero sí te das cuenta que no necesariamente, y yo creo que era algo de lo que hablaba Don Olaf, los que más ganan son los que más pagan. Es normalmente al revés, hablando de la pequeña y mediana empresa. Quien tiene menos abogados o menos posibilidades de defenderse, no en México, Sí. Esto es un fenómeno global, es normalmente quien más paga. Yo creo que las clases medias, cambiando un poco el tema, son las que están más, y no necesariamente son los que más se benefician. Y yo creo que esa es la parte cuestionable de los impuestos. Sí creo que hay que pagarlos, y yo sí creo que el Estado con estos impuestos tiene la obligación de generar estos bienestares entre los que están la cultura, ¿no? Sí, que lo importante, yo siempre les menciono, los impuestos no son altos ni bajos por sí solos, es la relación de lo que das por lo que recibes. Y lo que pasa es que los impuestos, pues sí, deben regresar en servicios, y eso es en donde tenemos que tener cuidado que no se traben por ahí. Sí, y fíjate que ahí también en los estados han inventado fórmulas para ese regreso que son válidas. Y una de estas es poder desviar fondos del ingreso, de lo que generas en tu negocio, para poder apoyar proyectos. Y que esto, que es una opción muy válida, porque en lugar de dárselo al Estado para que lo destine en tu nombre de algo, tú decidas de alguna manera a partir de tus preferencias o tengas alguna libertad para decidir en dónde enfocar ese esfuerzo. Me parece que es una salida muy valiosa y muy inteligente para poder apoyar proyectos culturales. Nada más tiene que ser de veras y tiene que estar bien documentado, de esto está abusado, ¿no? Sí, es generar alternativas. Yo digo que hay mucha confusión de lo que es Estado con gobierno. Significa que no se lo das al gobierno, pero sigue siendo Estado, porque Estado es territorio, sociedad y su gobierno. Entonces, como sociedad generas alternativas diferentes a las del gobierno, que es válido, ¿no? No todo tiene que ser conducido con un solo criterio. Le das las ideas de la pluralidad y qué deseas promover. En un país en donde sí se hicieron muchas mafias históricamente de entre artistas, de moverse solo entre ellos. Yo trabajé en el Instituto Mexicano de la Radio e hicimos un proyecto que me gustó mucho que se llamaba Música en la Sombra. Y entonces lo que buscábamos era artistas que siendo, sobre todo en la música, no sobre todo, en la música, que siendo profesionales no estaban en el mundo comercial. Entonces descubrimos algo que tú mencionaste hace un rato, la enorme calidad
que hay en este país. Y no soy de esos mexicanos, como decían, que creen que los árboles son bonitos no porque son verdes, sino porque son mexicanos. No, yo tampoco. A veces puede ser. A veces sale un nacionalismo fuerte. Es que esa frase la leí en un periódico francés, precisamente, criticando a nuestros paisanos, a nosotros. Pero en cuestión de arte, tenemos sensibilidad. Es un país que tiene mucha sensibilidad y no sale al público, no la conocemos. Hay mucha gente que tristemente no se fue y nunca conocimos todas esas habilidades que tienen por diversidad de circunstancias. Y un tanto es por lo cerrado que es el mercado. Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Un poco el intento de Conexes también, tratar de vulnerar estas mafias que tanto daño hicieron. Pues, cuando había recursos limitados, y estos recursos limitados estaban siendo manejados por muy pocas personas, no pasó mucho tiempo para que empezaran a llegar a los allegados. Por ahí leí una frase también en Los muros del 68, un libro maravilloso, que es: el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Yeah. Y determinados personajes muy prominentes en nuestra cultura tuvieron poder absoluto y acceso a estos recursos. Y empezaron a repartirlos, ¿no? Pues a sus cuates. Y eso fue, sí, generando una élite muy privilegiada, pero fue dejando fuera a mucha gente que tal vez no conocimos nunca y que tal vez nos perdimos para siempre. Sí, triste, ¿no? Y entonces, desde este lado, ¿por qué no emprender estas búsquedas, ¿no? Para encontrar estos otros personajes fuera del circuito oficial, ¿no? Porque además el circuito oficial ya tampoco es suficiente, porque además la corrupción también baja la calidad, a decirlo abiertamente. Claro. No todo lo que nos ponen en Bellas Artes es maravilloso, ¿no? Y no siempre. Y no todo lo que publican es digno de ser leído. Pero afuera sí hay cosas, ¿no? Y sí están pasando muchas cosas, sobre todo en momentos de crisis como este. Hay mucha gente, no necesariamente joven, hablando y diciendo cosas y expresando cosas de maneras maravillosas. Y hay que buscarlos, ¿no? Y hay que crear este vínculo para que pueda vivir. Y ese sí que es un buen legado, y eso sí que crea tejido, y eso sí que enriquece de muchas maneras a ellos y a nosotros, ¿no? No solo en las artes, en las ciencias también. Seguro. En la educación, un proyecto que no te comenté en la última vez que hablamos, que me gusta mucho, es DI. Es un proyecto dirigido a niños con necesidades especiales de educación, que creó una de las mamás compañeras de nosotros, Gaby Lara, que tiene un hijo autista, una hija autista, y que en su desesperación por encontrar tratamiento se dedicó a leer y a aprender mucho sobre el tema, y le dijimos: oye, ¿por qué no le dices a otros papás cómo hacer para lidiar con el tema? Sobre todo para lidiar con el problema que representa, qué va a pasar con estos niños cuando ya no están los papás. Y bueno, alrededor de todo esto también se creó una idea, se fue generando una comunidad, encontramos un montón de gente muy metida, muy involucrada en cómo atender esta necesidad desde la supervivencia, y también al margen del Estado, y también todas estas cosas relegadas por las mafias, ¿no? Entonces sí, me parece que una misión de la iniciativa privada apoyando la cultura es tratar de quebrantar estas mafias tan arraigadas. ¿Por qué no? ¿No? Sí. Igual me meto en broncas por decirlo de manera, pero... Pues por lo pronto no, porque tenemos un corte. Esa señal les feas que me hace Omar es que quiere decir corte. Corte. ¿Sí no es un tema muy escabroso? Sí, sí. ¿Quieres que le damos por allá? Sí. En Taba Networks, conectamos contigo. Pues sí, estamos hablando de los años 70 y la psicosis que eso causaba, ¿no?
Cerrados, grupos cerrados. Grupos cerrados que se crearon entonces. Yo creo que en los 70s, en el país, pasaban muchas cosas a nivel cultural, ¿no? Y había mucho movimiento. Y también hubo movimiento en contra de estas élites. Por ejemplo, la generación de la onda y Tepito Arte Acá, y todas estas cosas que salieron para confrontar a estos grupos, no me gustaría decir cuáles porque igual siguen viviendo, ¿no? Siguen siendo peligrosos. Pero, y sí hicieron cosas, y sí tuvieron chances, y como resultado de esta confrontación luego salieron cosas interesantes como al principio fue el Sistema Nacional de Creadores, o el FONCA al principio, y claro, después acabó siéndose algo muy, muy cuestionable de muchas maneras, ¿no? Habrá quien dirá que no, en mi opinión lo es. Sobre todo porque si tú ves los resultados y la cultura o el trabajo en la cultura, me parece que debe generar resultados palpables, como estos libros, Claro. ¿no? Pues empezó a bajar, ¿no? La producción, y empezó a bajar la calidad de las películas, y empezó a bajar la calidad de los músicos, y empezamos a quedarnos sin escritores, ¿no? Pues sí, pasamos de ser el cine mexicano de tanta fama tuvo buena, aunque siempre la música era cine popular y demás. Ay, pues gente como Tintán son unos genios. ¿Dónde salió alguien como Tintán, etcétera? Que se fue perdiendo. Y yo no creo que porque no surgieran ahí gentes con igual o mayor sentido del humor, sino porque de repente todo se hizo en un círculo muy cerrado. Y yo le temo a los temas hegemónicos, porque cuando se trata de migrantes, todos migrantes, ya lo demás no existe. Cuando se trata de los mexicanos que cruzaron Estados Unidos, se hicieron cantidad de películas, francamente muy mal la calidad con un tema, como burlé a los gringos y pasé la frontera. ¿Para qué? Y que en realidad, ¿qué tanto los burlaste? ¿Cuántos se dejaron? En fin, todos esos tipos de cosas. Cuando hay algo hegemónico, a mí me tocaba en las canciones, cuando uno quería poner sus canciones. No, es que ahorita la onda es la onda grupera. Si no tienes canciones gruperas, no podemos ayudarte. Compón algo grupero. Igual podía uno componer algo grupero, pero no se me antojaba que fuera a fuerza, ¿no? Porque la dignidad está en que hagas las cosas por tu voluntad. Y así se dan modelos que son hegemónicos, en donde sí es muy difícil estar en contra de lo que parece ser la voluntad general, que no es tan así. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo dice, pero no está a favor de lo que sea tan hegemónico. Hay mucha gente que no lo dice, y yo creo que estas tendencias, ¿no? o propuestas hegemónicas casi únicas, como los narcos y esto que sale en la tele, de repente es hegemónico porque es lo único que está disponible. Sí. Sí. No necesariamente porque la gente tenga apetito de esto, ¿no? La gente lo consume porque no hay otra cosa. Y la gente lo produce porque cree que es un negocio. Es esta idea de la rentabilidad inmediata, Sí. que también en la cultura pasa, Sí, ¿no? claro. De que si quieres tener acceso a fondos, entonces hay que hablar del fondo, hay que hablar de narcos, ¿no? Sí. O de migrantes. Sí. Cuando hay mucha otra gente hablando de otras muchas cosas, ¿no? De comunidades, incluso de recordando cosas de lo que fuimos. Yo estoy de acuerdo contigo. Y tal vez otro papel de lo que no está en el circuito oficial de la promoción cultural, sea encontrar estos otros temas no hegemónicos, no tendencias, pero de los que hay que hablar. Y me parece, por ejemplo, que en las letras y en el cine hay mucho, pero también en las ciencias, ¿no? Seguro. En el pensamiento, ¿no? Seguro. Hay ideas que se vuelven casi dogmas y que de repente no hablar de eso parecería que nadie te va a escuchar. Y es sorprendente como sí, ¿no? Imagínate el valor que se tuvo para entender que lo que nos mataba tanto era un ser microscópico que no vemos. Y que la gente se moría y decían por voluntad de Dios, cuando eran microbios, virus, los que nos están matando. Y qué tanto se tuvo que recorrer para convencer, hacer el microscopio y demás, para que la gente viera el mundo que no vemos, cómo participa en nuestra vida cotidiana. Una vez leyendo sobre matemáticas, como me gustó, cuando dicen la invención del cero tiene un valor enorme, porque es hablar de lo que no vemos, pero que está presente
en la vida diaria, el cero. Es entender esa espiritualidad, ¿no? Híjole, es todo un tema, ¿no? Porque además Sí. soy matemático de mira. profesión, estudié eso, pero nadie es Ah, perfecto, le dice. estoy hablando de cómo hacer chicles al señor Adams. La invención, no, para nada. Matemáticas es de todos. Y no es más que un lenguaje. En realidad no es más que un lenguaje, ¿no? El cero es un además de un símbolo poético, etcétera, tiene una utilidad gramática importante, Sí. que es la posibilidad de escribir cifras infinitamente sin tener que inventar un número para cada uno. Sí. Curiosamente lo descubrieron, porque se habla del descubrimiento, no de la invención del cero, porque siempre ha estado allí, ¿no? Ya, qué bien, cierto. Los mayas, ¿no? Y los árabes casi al mismo tiempo, ¿no? En lugares distintos. Ese es otro tema con las ideas, cómo las ideas pueden surgir de la misma forma en lugares diferentes por personas diferentes. Y lo muy importante de estas ideas es que hubo alguien para escuchar y apoyarlas. Ya. Y normalmente es alguien que tiene acceso a recursos para poder generar estas ideas. Seguramente el sacerdote maya que descubrió la necesidad del cero y que lo inventó en el lenguaje, fue escuchado por algún cacique, ¿no? Con poder, que le dio sentido y que lo hizo vivir. Entonces este binomio entre el creador y el que tiene recursos para que una idea pueda prosperar, ¿no? Ha sido indispensable siempre. Y también en Arabia, en el mundo árabe, el descubrir el álgebra y descubrir el cero, pues tuvo una utilidad práctica para la guerra y tuvo una utilidad práctica para describir el mundo, pero solamente pudo existir porque hubo algún visir que le dio vida a esta idea. Si esta idea no hubiera sido escuchada por este visir, no entenderíamos el mundo como lo conocemos ahora. Si la idea hegemónica que fue cuestionada por esto, que es el número como un absoluto y que si un número es solo un valor y que tienes que tener como los romanos millones de símbolos para escribir millones de números, pues el mundo sería más chiquito. Sí. Y creo que eso es el concierto de las ideas, ¿no? Algunas veces vi un programa sobre precisamente matemáticas. Entonces te decían, a ver, suma números romanos. La dificultad de sumar XB más B y lo que se facilita cuando ya son con números arábigos, que dicen que en realidad eran indios, ¿no? De la India. Sí, los números arábigos, ¿no? Porque además el lenguaje árabe tiene otra forma. Parece que tienen de la India. Porque hay otra cosa, no hay ideas sueltas. Nada aparece por generación espontánea, ¿no? Sí. Nada existe sin un antecedente previo y nada de lo humano le es ajeno a lo humano. Sí. Y claro que los números árabes bien tienen un antecedente hindú. Lo que pasa es que los hindús también tenían esta forma de numerar como los romanos, ¿no? Los árabes, que eran viajeros y curiosamente comerciantes y empresarios, Sí, ¿no? es muy de ellos. Muy de ellos, pues viajaron por el mundo y entendieron la necesidad de estos números, ¿no? Y no solamente los hicieron matemáticas y ciencia, también los hicieron arte. Son símbolos muy bellos. Sí. ¿Y sabes por qué los hicieron bellos? Para memorizarlos y aprenderlos también. Los números son objetos bellos, ¿no? No sé si alguna vez has pensado en la redondez del 8, ¿no? Y lo cercano que es a una figura femenina. Hay muchas cosas por ahí, ¿no? O el 3. Se hicieron bellos para memorizarse, estos comerciantes, ¿no? Y desde ahí podríamos hablar de muchos vínculos entre los empresarios y el mundo del arte, ¿no? Y el mundo de la cultura y el mundo de la ciencia. Yo te diría que son cosas que nacieron juntas en la humanidad, ¿no? Pues sí, notas, por ejemplo, a todo mundo se le ocurrió hacer flechas, por ejemplo. No hay una cultura que no haya hecho como primer arma, creo, la flecha o la lanza. Todos tuvieron ese... y las pirámides, que son... Había una conexión entre los mayas y los egipcios. Pues hay muchas teorías. Entre los mormones dicen que los mayas eran parte de la tribu perdida que marca la Biblia. En fin... Pero lo que sí es cierto es que la pirámide es como una ocurrencia que se da de manera universal. Ahí, ¿cómo va a ser primero? Pues una pirámide.
Mira, no es raro, ¿no? Es otra vez lo humano reaccionando en diferentes lugares sin vínculos aparentes. Yo creo que sí hay un vínculo inherente a todos. No necesariamente es por ovnis y no necesariamente es antinatural. Hay una conexión como lo hay entre las hormigas en la naturaleza humana. Y pues las necesidades son las mismas. ¿Para qué construyes una pirámide? Para hablar con los dioses, que en dónde están, en el cielo. ¿Y por qué están ahí? Pues porque ahí no llega nadie, ¿no? Ajá. Cosas así, me imagino, estoy simplificando la No, idea. sí, tienen razón, obedece a una necesidad, como tú dices, y entonces Sí, lo que lo resuelve es lo que se vuelve universal. Ahora, sin embargo, leí hace poco y conversaba con mi amiga Joel, ¿no? A quien saludo. ¿Cuál fue el primer indicio de civilización que hubo en el mundo? Y todo el mundo va a decir algún utensilio o una punta de flecha. La escritura, ¿no? La escritura vino mucho después, ¿no? El lenguaje, Enterrar también dicen, ¿no? enterrar a tus muertos. Creo, me parece ser que el primer indicio o el más antiguo indicio de civilización es un fémur curado. Ah, sí. Es alucinante. Quiere decir la solidaridad, ¿no? Es un acto amoroso, porque en los homínidos que apenas caminaban, por romperse una pierna, era estar condenado a muerte y que te comiera lo que sea, ¿no? Qué bonita reflexión, ¿cierto? El primer síntoma de humanidad es que alguien cura la pierna de otro para que pueda seguir vivo. Y después todos los demás. Claro. El lenguaje incluso, ¿no? Es decir, lo amoroso como gesto primero de humanidad. Qué bonito, sí. Porque el entierro ya es un acto místico, ¿no? También amoroso. Para que te vayas con los dioses. Para que hayas No te o para que pudra. te permanezcas, o para que te acompañen en la cacería. Es una manera de abrazar y de proteger. De manera que lo amoroso está intrínsecamente metido en nuestra naturaleza. Por lo tanto, no es tan loco hablar que en el acto empresarial existan actos amorosos también como motor de la empresa. Suena loquísimo, yo sé. Pero de veras que yo creo que va a haber más de un empresario que me dé la razón. Pues mira, la buena empresa es producir, lo malo es especular, que es lo que se ha dado mucho también en nuestras... Es más negocio comprar y vender dólares que producir algo, por ejemplo. Claro, generar valor. Generar valor, sí. Pero, ¿tú no crees que una parte importante de esto, de las empresas, sería además entender para qué produces y para quién produces? Pues claro. Bueno, pero sí hay que producir, Tiene ¿no? que haber un destinatario, un proyecto, pues, un proyecto. Y el para qué produces, ¿no? Para generar estos proyectos de bienestar y estos proyectos colectivos para enfrentar la realidad, es en sí mismo un acto amoroso. Suena hasta cursi, pero realmente es, ¿no? Qué bueno que somos cursis. Yo también creo, no tengo problema. En el siglo XIX lo condenaron tanto que hasta se volvió, que alguien te diga romántico hoy en día es como si te estuvieran insultando, ¿no? Sí, bueno, más romántico, romance en un inicio significaba libertad, también hay una confusión de la palabra. Pues eso que estás mencionando, yo también lo decía en un libro que tengo, por aquí está, que se llama Entre el puño y la rosa, que es esas reflexiones de sentido de una empresa y de tener, yo decía en el libro, si alguien encuentra la medicina para curar el cáncer, merece mucho dinero, lo merece. Si alguien lo esconde para que se encarezca, no merece dinero, merece cárcel. Claro. Es la diferencia, ¿no? Si alguien todavía peor esconde medicina para encarecerla o Sí. distribuirla solamente donde te la paguen, pues sí, es un acto inhumano. Sí, sí. Descubrir la medicina es un acto humano, ¿no? Descubrirla, pero más humano, yo creo que Olaf Palme lo menciona, es de repente no regalarla, ¿no? Porque además lo que regalas sin un intercambio Sí, no. pierde valor. Es ser injusto contigo mismo. Si nos está diciendo que hagamos un corte, pero si quieres termina la frase. Generar valor es justo recibir a cambio de dar. Mira, el que da nada más se vacía, el que solamente recibe se pudre. Qué bueno. Y la empresa implica este intercambio de valor, dar y recibir, eso es justo, eso es correcto.
Nosotros así nos vamos al corte. Está muy rica la filosofía. Sí, no estamos divagando mucho. Espero no. Ya, pues estamos aquí filosofando sabrosos, por eso somos la Orquesta Filosófica. Por si nos preguntan, ¿y por qué la Orquesta Filosófica? Porque queremos buscar armonía de pensamientos. No, y aquí Esa es la idea. disfrutándolo mucho. Pero quiero mencionar que entre las cosas que haces, que yo me traje el libro, fue este libro de la fotografía que está tan bonito. Ojalá se puedan ver por ahí las fotografías. Vean nomás desde la portada, esa belleza de manos, esa junta. ¿Cómo se parece un monumento eso? Las manos. Ve cómo la contextura, todo eso también sale, ¿no? Qué bonita. Mariana es una fotógrafa maravillosa, ¿no? Que encontramos en nuestro camino, o ella nos encontró a nosotros, o la vida hizo que nos encontráramos, porque además uno no va buscando, por ahí aparecen estos personajes maravillosos, superdotados, ¿no? También como Carmen, como... Hombre, no traje el libro de Carmen, pero ya lo presentamos hace poco, el libro de Carmen. Sí, Mariana es una persona que dedica su vida, primero es una fotógrafa muy buena, técnicamente muy dedicada, pero dedica su vida al viaje, pero a este viaje con sentido, y vive en las comunidades antes de retratarlas. Este libro en particular, y hay otro por ahí, que se llama Curibá, es un saludo, es sobre la cultura rarámuri. Ella vive con la comunidad, se involucra con la comunidad, crea estos libros de fotos maravillosos y comparte el resultado de su proyecto. O sea, una parte muy importante de los ingresos de estos libros van directamente a la comunidad sin pasar por una ONG o por ninguna organización. El proyecto es completo. Y eso se traduce en que a ella le dan muchas concesiones para hacer fotos. Y las fotos que hace son de veras de estos personajes. Por ahí tiene uno por donde están las nubes. Creo que Rarámuri tiene algo que ver como pueblo de las nubes, algo así, ¿no? La palabra. Creo que sí, el pueblo de las nubes. Sí, unas nubes preciosas. Tendrías que entrevistar a Mariana un día, te la voy a presentar. Para la te lo va a contar mucho más bellamente que yo. Pero no es la única comunidad con la que va mucho. Ella estuvo en Tíbet, estuvo con los mongoles, estuvo con los quechuas en Perú. Y de todos hace libros y dedica un buen rato en hacer libros de una belleza impresionante. Nosotros participamos editando o apoyando la edición de estos libros. Lo que hacemos es compramos un número de volúmenes que después regalamos a nuestros amigos o a la gente que queremos, pero también para nosotros. De manera que el mundo de Mariana, que es maravillosa y es muy grande, pues llega primero al equipo de trabajo, a nosotros, a nuestros compañeros de batalla, y luego a las personas que también hacen nuestra comunidad, que son nuestros amigos, son nuestros clientes, normalmente son lo mismo, y son nuestros socios de negocio. Entonces es una manera de vincularnos a través de un trabajo que no nació para eso, pero que sí es vinculante y del que nos colgamos muy abusivamente, ¿no? ¿Y el libro lo venden o...? Yo no lo vendo, nosotros lo regalamos. Mariana sí vende estos libros. Se los vende a empresas como Conesh. Hay varias empresas que compran estos libros para regalarlos. Y me parece que Mariana además los vende en Amazon para hacer el comercio. Sí. Para anunciarlos, mira qué bonito está. Sí, Mariana Llanes. Y la encuentran en internet. Ella es una fotógrafa muy conocida en el mundo de los fotógrafos. Se los recomiendo mucho. Y ahorita me comentabas también que estaban trabajando el proyecto de un escultor, ¿no? Con Miguel Peraza, que también fue a través de Carmen, ¿no? Carmen, que es una gran poeta y que también está muy vinculada con el mundo de la cultura, con el mundo no oficial de la cultura, pero es muy reconocida. De hecho, acaba de ganar un Pacal de Oro hace muy poco.
Y pues nos vinculó con con este escultor, que es hijo de un escultor también, que es del mismo nombre, Miguel Peraza Papá, porque le encargó Miguel a Carmen, de alguna forma, hacer el libro sobre el papá, o revisar los textos sobre el papá. Y así nos llega la relación con este personaje maravilloso también, superdotado. Su trabajo es muy bello, a mí me gusta mucho por lo pronto. Porque aunque se dedica a la escultura monumental, es muy conocido por este hombre del portafolio en Reforma, por el ajedrez monumental y por otras muchas esculturas que están en muchos países. Pero tiene una colección que me cautivó, que hablamos de piratas, que son naves, son navíos. Pero son navíos pensados para navegar en el mundo de lo espiritual, en el mundo de lo poético. Entonces tienen velas muy extrañas y formas de moverse raras, y son figuras que se mueven. Cada barco es una historia. Y entonces en una escultura tú compras o tú tienes una historia. Entonces vincularnos también, nosotros adquirimos obra, así es como apoyamos, y vamos a participar de alguna manera en la publicación del libro del papá, que cumple 100 años de nacimiento dentro de poco. Pero Miguel es un autor muy importante en el mundo, que además se ha movido fuera del mundo, más o menos, del mundo oficial de la cultura, pero muy metido en el mundo empresarial, porque él también es economista y también es empresario. Como casi todos los artistas que viven de su trabajo, lo son, aunque no se lo digan. Pues tienes que promoverte. Tú lo sabes, empresa, ¿sí? necesitas conseguir clientes, necesitas conseguir recursos. Claro, hay que hacer empresa ahí. Son empresarios. Sí. Aprovecho que el comentario para decir que está a la venta el libro del sentimiento que nos une y el de Olof Palme también en forolaorquestafilosófica.com. Mira, ahí está. Y también vamos a decirles que si nos quieren apoyar por ahí, pues tenemos nuestra cuenta en Bancomer. Si ven que el aguinaldo les sobra mucho, pues no lo dejen guardado, pero mándenlo a la cuenta es para la Orquesta Filosófica, para continuar con esta idea de hacer libros, de hacer programas. Nos encanta, somos muy dados a lo que le llamamos la democracia deliberativa. Deseamos que la democracia sea producto de la reflexión, del constante debate. Debate no es agredir, como muchos creen, del diálogo constante, de entender nuestro mundo y poner nuestro pensamiento en la boleta electoral, no solamente usar un logotipo, ¿no? Te estás diciendo, uno compra lo que hay, tristemente la boleta electoral hay, no lo mejor, es lo que hay. Pero no tienes que comprar, ¿no? Pero desearíamos mejorar el producto, que es lo que aparece en una boleta electoral, a través de la constante reflexión. Son los motivos que nos reúnen a la Orquesta Filosófica. También hacemos tazas. Te íbamos a regalar una, pero no, el amigo fue el que te digo que me dijo que le llamaron para hacer a ver si consigue trabajo. Pero no, esta no va a ser la última vez que nos veamos. Me toca a mí regresarte la invitación. Claro. Y aprovechar para hacer una invitación a mis amigos y colegas empresarios a participar de esta maravillosa aventura que es involucrarse en este debate y en estas actividades. Me he recibido muy bonitos comentarios por lo que hacemos, pero vengan, acompáñenos a ser parte de este esfuerzo, porque además hacen falta manos y es muy bello, da mucho valor. Y yo creo que este es un maravilloso canal para vincularlos en ¿cómo lo llamaste? Esta construcción de la democracia a través del debate. Deliberativa. La democracia deliberativa, me gusta mucho, sí. que es adictiva además, ¿no? Fíjate que los griegos tenían el ágora, le inventaron, ¿no? El ágora era este espacio a donde iban a discutir cualquier cosa, y lo que era el centro de la democracia griega, entiendo, era esa plaza, era ese espacio. Que exista este espacio para deliberar, sin un propósito necesariamente establecido, sin que sea un comercial. Claro que abre la democracia, la discusión abre la democracia. Y crea cultura, ¿no? Claro, pues nos da, siempre digo, pues elementos de juicio para actuar, que es tan importante, porque hablando de los griegos decían la palabra idiota, que tanto usamos,
se refería a los que no participaban en política. Un idiota era el que no participaba en la política. ¿De veras? Sí, esa Uy. es la palabra. Sí participas, pero entonces aquí estamos hablando ya de política, ¿no? Es que no hay forma de no participar en política. Claro, Uno no claro, participa, no claro, estás sí, haciendo sí, política, sí, sí, ¿no? sí, estamos haciendo. Y entonces lo que nosotros hacemos, pues precisamente queremos que la política se construya con la energía de la sociedad y no por unos cuantos, que todos veamos qué nos conviene en conjunto. Siempre hay lo que te conviene en lo individual y lo que conviene en conjunto. Todos esos temas que se estén tratando. Y pues por eso sacamos el libro de Dolor, por eso tenemos invitaciones, a veces nos pasamos demasiado políticos, pero también mezclar todo esto. Nos gusta que existan pueblos mágicos, pero también quisiéramos que existieran ciudades científicas. Y que se le dé oportunidad de conocer nuevos valores, artistas. Aquí hemos tenido y quiero invitarlo pronto, por ejemplo, a Andrés Martí, te lo recomiendo. Qué buen compositor es este. No lo conozco, fíjate, me encantaría. Un jovencito con unas canciones preciosas. A Rafael Mendoza, que tiene unas canciones muy bien hechas. Él ya está dándose a conocer más. Ah, pues me encantaría conocerlo. Y Sí, muy en el está. entorno de esto que hacemos. Sí, aquí los hemos invitado a hacer programas con Rafa, porque un día estábamos diciendo lo dulce que son las pirecuas, Son bellísimas. Sí, dulces, como inocentes. Y yo digo, yo creo que esa forma picaresca más bien viene como del español. Y cantó él unas pirecuas bien bonitas. Y yo canté una canción que habla de una mujer que posiblemente casada, tan bella como las que aparecen en el Playboy. Se cantar. Y digo, mira, tú cantando pirecuas y yo cochinadas. Hay pirecuas que pueden... Pero desde el tono es tan dulce, tan bonito. Es que lo erótico es dulce pirecuas. también, Sí, ¿por qué sí, no? Sí, claro. Pero tú tienes una frase maravillosa sobre el amor, ¿no? Que- que es que debe ser amargo, oscuro y se sirve el caliente. café debe ser como el amor. El café. No, mira, la leí en una cafetería que decía el café debe ser como el amor, oscuro, amargo y caliente. Yo estoy seguro que en estas pirecuas hay muchas con la naturaleza erótica. El arte erótico en el mundo prehispánico es muy frecuente y muy bello, ¿no? Pues es lo normal. Yo a veces siento que nos quieren quitar el líbido. Pues si líbido estamos muertos, creo. Si lo normal es que tengamos pasiones, que nos jale. Pero ahora de todo, es decir, ya de todo te acusan de acoso sexual. Por eso estaba pensando que la Orquesta Filosófica ganemos mucho dinero vendiendo lentes oscuros en el metro. Y guantes de box para no tocar, ¿no? Esa sería una buena medida para los tentones. Pues todo esto estamos promoviendo en Orquesta Filosófica. ¿Hay alguna pregunta que no llegó hoy de lo que quisieras hablar? Ya nos queda poco tiempo. Hay tanto que decir y además todos los temas que tocaste, ¿no? Y empezamos hablando de los piratas. Me gustaría despedirme agradeciendo mucho, ¿no? Reiterando esta invitación a participar, no solo a mis compañeros empresarios, sino también a los creadores, a estos artistas que quieran buscarnos para buscar una manera de vivir proyectos. Nos encantaría. Y me parece que el pensamiento en estos días, en estos momentos, es casi un lujo. Pero es un lujo delicioso y maravilloso. Muchas gracias por invitarme a disfrutarlo. Pues qué bueno, pues sí, ya nos vamos yendo, ¿verdad, Omar? Ya nos queda canto, ya nos vamos, sí, luego me paso. Pues muchas gracias, estuvieron ustedes con la Orquesta Filosófica, ahora sí filosofando muy sabrosamente, y no se les olvide ese detalle tan bonito, el primer acto de civilidad fue ser solidario. Qué bonito está eso. Muchas gracias. Un abrazo. Taba Networks presentó